hacer son muchas. Pueden haber fugas químicas, podemos tener inundaciones, que habréis vivido todos, porque viviendo en la Buena Valenciana, que levante la mano lo que no ha sufrido una inundación. Podemos vivir riesgos sísmicos, que es algo que estamos moviendo muchísimo a nivel de los planes territoriales, de los planes que se están haciendo en los municipios y autonómicos, porque el nivel de riesgo sísmico cada vez es mayor, se ha disparado, la falla de Argel está mucho más activa, ha ido evolucionando a lo largo de los años, y si tenéis curiosidad, si entráis en internet, yo lo comentaba, mirad Plan Territorial Autonómico de Riesgos Sísmicos y os vendrá una tabla de valores con el riesgo sísmico que tiene cada municipio. O mejor no lo miréis, porque igual luego no dormís en una temporada, ¿vale? Porque es alucinante el nivel de riesgo que tenemos establecido en muchos municipios, que estamos hablando del nivel de riesgo 7, nivel de riesgo 8, incluso nivel de riesgo 9, a medida que nos vamos acercando hacia el sur de la Comunidad Valenciana. O sea que son riesgos importantes. Pero no debemos asustaros, sino hablar de la realidad. Y la realidad primaria, lo que más tenéis vosotros son explosiones, fugas, incendios. Y sobre todo, voy a silenciar si no me van a dejar. Y sobre todo un tema importante es que conozcáis para qué estamos aquí y qué pretendemos, ¿vale? Lo que pretendemos en primer lugar con los planes de áreas industriales o con cualquier plan de emergencia, propio o colectivo, en primer lugar es garantizar la seguridad de las personas. Sé que todos vosotros, sobre todo los que estáis aquí a nivel industrial, evidentemente habéis trabajado muchísimo para llevar vuestra industria al nivel que se encuentra actualmente. Y que un incendio os podría afectar negativamente, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista colectivo, de que no pudiese hacer frente a tener trabajadores o tener que proceder con despidos. Pero un fallecimiento, aparte de lo luctuoso que resulta y lo lamentable que puede resultar, desde el punto de vista jurídico, os puede traer muchísimos problemas. Muchísimos problemas, ¿vale? Yo he conocido empresas que por un incendio donde se demostró que había habido una negligencia, donde había fallecido un trabajador, nunca más volvió a ser una empresa. La inspección de trabajo los prohibió, básicamente. Aparte de que luego el juez, por supuesto, buscó las responsabilidades penales adyacentes que había en ese tema, que también comprobó eso. Evidentemente, lo importante también es preservar esa actividad industrial, aunque se pueda rehacer, pero hay que preservarla. O sea, no es fácil rehacer una actividad. No, el seguro no es fácil. Y los seguros cada vez son más pesados luego en el análisis del incendio, cómo se ha producido, en si estaban los sistemas dotacionales contra incendios adecuados, etcétera, etcétera, y se cogen a un clavo ardiendo para no pagar. Eso es así. Ellos, su negocio es ese, y si pueden evitar pagar, pues también lo evitan. Y luego, implantar la cultura de prevención colectiva en áreas industriales. No podemos pretender que nuestro polígono sea seguro si nuestras fábricas no son seguras. O sea, no podemos empezar por demandar que tengamos un polígono seguro, que tal, etcétera, si no somos capaces de asegurar nuestra propia actividad desde dentro. Porque nuestra actividad es, dentro de ese universo, es el satélite que afecta al mundo que tenemos al lado y que afecta al final a todo el universo que es el polígono. Aquí hay una serie de conceptos de emergencia. Este es el concepto más académico, pero a mí me gusta mucho esto. Es la situación que emerge del devenir diario poniendo en grave riesgo las vidas humanas y el patrimonio de un sector de la sociedad. Nosotros vivimos día a día de manera más o menos relajada o más o menos estresada por el trabajo, pero os garantizo que el nivel de estrés se dispara cuando hablamos de una emergencia. ¿Por qué? Porque no es algo que vivimos de manera cotidiana y no es algo para lo que el 90% de la población esté preparada. No sabemos afrontar una emergencia. Nos ponemos nerviosos, tenemos ejemplos varios que luego comentaré, pero al final no lo hacemos. Luego hay algo importante que olvidamos, y es que todo esto está reglamentado. Y no nos inventamos nada. Todo esto está reglamentado desde la Ley 14/2018 de Gestión y Modernización de Áreas Industriales, que efectivamente establece una serie de parámetros para que sean áreas consolidadas, etc. Y como bien ha dicho Romina, aconseja la elaboración de los planes de emergencia de áreas industriales, pero no lo obliga en cuanto a nivel colectivo. Eso es graso error. O sea, evidentemente, el mayor de los riesgos que tiene un área industrial es los riesgos por emergencia. Porque no solo puede afectar a la industrial, sino también a la población más cercana, a las vías de comunicación, etc. Esto lo hemos vivido en Almusafes, lo hemos vivido en distintas zonas que al final, pues esto se dispara. Para vosotros este decreto es importantísimo. Decreto 32/2014.
que a nivel nacional es el 393/2007, pero en el área de la Comunidad Valenciana el de afectación es este. En este establece una serie de medidas que tienen que tener las empresas y establece qué empresas están sometidas obligatoriamente a la elaboración de un plan de autoprotección. Y un plan de autoprotección, muchos de vosotros pensaréis, yo tengo la mutua o tengo no sé qué que me ha hecho mi plan de riesgos laborales o que me ha hecho mi plan de emergencia. No tiene nada que ver o tiene poco que ver. Dentro del rango de planes personales, de planes civiles, que no afectan a la total estructura de un municipio, el plan de autoprotección está en la cima. ¿Por qué está en la cima? Primera, porque va destinado en principio, y ahora entenderéis lo que os voy a decir, en principio a una serie de industrias y actividades. No voy a entrar en otras actividades por las que es obligatorio por el tipo de usuario, como puedan ser residencias de ancianos, colegios de niños pequeños, etcétera, que es obligatorio por el tipo de usuario, que no se puede evacuar por sí mismo, sino en el caso vuestro, aquellas que o bien por carga térmica, por dimensiones o por tipo de productos está obligado a tenerlo. Si alguno de vosotros analiza la carga térmica, a lo mejor no le llega a esos parámetros que podéis ver en el anexo de esta ley, y que no voy a ponerme a explicaros porque es un coñazo, perdonad, es un rollo, ¿vale? Pero sí que es importante que le echéis un vistazo. Pero ahora bien, en esa misma ley, luego veremos que el ayuntamiento puede obligar a todas las industrias a que tengan un plan de autoprotección. ¿Y qué tiene que ver el plan de autoprotección con el plan de emergencia de las industriales? Para nosotros es una herramienta brutal, porque lo integramos dentro del plan de emergencia de las industriales. Entonces, cuando Bomberos llega, tiene toda la información sobre esa industria. ¿Qué productos tiene? Las fichas de riesgos. Si tiene hidrantes internos o no tiene. Si tiene aljibe, si tiene grupo de presión, si tiene VIE, qué tipo de extintores, si tiene equipos de intervención, si no tiene equipos de intervención, de qué estamos hablando. Pero además, en determinados polígonos, que son la mayoría, las empresas o son del grupo A, o sea, que son contiguas, pegaditas, o están muy próximas. Aunque sea grupo B, si tienen mucha carga térmica, lo mismo nos da. Entonces, le da la posibilidad a los alcaldes de establecer que todas las industrias tengan que tener plan de autoprotección. ¿Vale? O sea, le da esa posibilidad al alcalde de decir, oiga, muy bien, pero todos ustedes me van a hacer un plan de autoprotección. Y Ernesto, una pregunta. Las empresas todas tienen un plan de emergencia por su sistema por su servicio de prevención, propio o ajeno. ¿Por qué no tienen plan de autoprotección? ¿Porque no saben, bueno, que es mejor o por un tema de costes? ¿Hay mucha diferencia? No, vamos a ver. El sistema, plantearte si hay diferencia a nivel de costes va a depender de cada empresa. Nosotros no. O sea, para nosotros un plan de emergencia y un plan de autoprotección es más laborioso, es más complicado, pero no lo incrementamos en costes porque entendemos que, pues que no son estos, básicamente que no son estos. Es que yo, al mismo coste o un pelín más, sabiendo que estás más protegido y encima que lo puedes llevar al servicio al 112 y... Ahí vamos, eso es lo importante. No es tanto que te sientas más protegido, sino que jurídicamente además estás más protegido. ¿Por qué? Porque a diferencia de los planes de emergencia, que es un documento interno vuestro que queda ahí, que lo gestionáis vosotros y que puede estar mejor o peor hecho, porque al final vosotros he visto que hay empresas de muebles, empresas de logística, y vosotros sabéis de hacer muebles o de transportar elementos. No tenéis por qué saber de emergencias. Entonces tenéis que confiar en quien llega, como tenéis que confiar en el señor que os monta un extintor. Tenéis que confiar en quien llega os hace un plan de emergencias, pero luego se produce un incidente y cuando llega delante del señor de la toga, delante del juez, al que dice esto está mal hecho, porque sus peritos le dicen que está mal hecho. ¿Cuál es la diferencia con el plan de autoprotección? Que el plan de autoprotección se registra, aparte del ayuntamiento, se registra en la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia, en la Consellería de Interior y Administraciones Públicas. Y al registrarse, ellos, por ejemplo, nosotros cuando hacemos un plan, describo cómo se hace el plan, realizamos el plan, lo enviamos, si entienden que hay subsanaciones, nos contestan porque tiene que haber subsanaciones, y a partir de ese momento, si las subsanaciones están resueltas, si todo está resuelto, lo homologamos. Las fases de un plan de autoprotección son la elaboración, la formación y la implantación. Luego trabajamos nosotros elaboramos ese plan, formamos a la gente, a los equipos de esa empresa, y luego hacemos la implantación que consiste en un simulacro. ¿El simulacro? ¿Qué simulacro se hace? El que el cliente quiere. Hay gente, por ejemplo, tenemos colegios religiosos que nos han pedido un simulacro por intrusión terrorista, porque les interesa o les preocupa más. Otros los hacemos de incendios. Metemos máquina de humo, tratamos de que sea lo más veraz posible, ¿vale? No es, vamos a quedar todo y hacemos un simulacro. De hecho, lo sabe el jefe de la emergencia del establecimiento, que a veces es el gerente o quien sea, y nadie más. Sí que nosotros tramitamos todo cuando vamos a hacer un simulacro.
Previamente enviamos un escrito al 112 para que conozcan que hay un simulacro, porque imaginaos que la gente ve humo, que empiezan a llamar, todo eso está parametrizado y lo saben ellos, porque luego además el jefe de la emergencia va a efectuar una llamada real al 112, que ya está previamente establecido con nosotros, y le van a hacer unas preguntas para que se acostumbre a ese diálogo de emergencia, y eso tiene que ser un plan de autoprotección. Además, el plan de autoprotección, a diferencia de un plan de emergencia, no solo analiza los riesgos internos de la empresa. El plan de emergencia te dice, pues sí, en la sala de soldadura tiene... No, analizamos los riesgos internos y los externos, porque nos va a afectar. Para nosotros, valorar si, por ejemplo, hay cerca una vía por donde circulan ADRs, transporte de mercancías peligrosas, es importante. Si tenemos un riesgo de inundabilidad, es importante. Trabajamos con el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, para sacar el análisis del riesgo de sismicidad de la zona. Si hay una serie de riesgos sísmicos importantes o no. Cualquier tipo de riesgo. Cualquier tipo de riesgo. Si próxima a nuestra fábrica, que es una fábrica de muebles, que sí que tiene un riesgo de combustión importante, pero no de toxicidad, si al lado tenemos una industria de químicos, en ese plan de autoprotección de la fábrica de muebles constará que hay una industria de químicos y los protocolos a seguir en caso de que haya un incidente en la fábrica de químicos. Oiga, pero es que es mi plan, sí, pero lo que pase ahí le va a afectar a usted. Entonces, yo le voy a decir a usted cómo tiene que actuar si tenemos una fuga química en una fábrica que trabaje con cianocrilato, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ser un plan de autoprotección. Y sobre todo lo que os he dicho, ¿qué ocurre? Que luego se produce un problema, llegamos ante el juez y el juez nos dice, oiga, es que no está bien hecho el plan. Entonces, oiga, pues dígaselo usted a la ARRE que lo ha homologado. Dígaselo usted a la Consellería. Nosotros lo hemos hecho y el máximo órgano en materia de emergencia de la Comunidad Valenciana nos ha dicho que está bien. ¿Vale? Por lo tanto, eso es garantista. Para mí este es de los temas más importantes y que yo tenía interés en hacer esta charla y que veremos qué más hacemos, porque es un tema de que las empresas lo sepan, que por un poquito más, tanto interna como externamente, de cambiar de tener solo el plan de emergencia que creen que es lo que tienen obligación a una autoprotección, pues ayudarse mucho a ellas mismas y al entorno. Pero no olvidemos una cosa, que algunas de las empresas vuestras probablemente no lo sepáis y sí que tenéis obligación por la carga térmica que tenéis o el tipo de actividad que tenéis. Y luego además queda esa posibilidad de que los ayuntamientos entiendan que por razones de seguridad, en el momento que tú presentas un proyecto para una actividad, te exijan el plan de autoprotección o a posteriori. Yo, de verdad, que creo que nuestro éxito en el mundo en el mundo comercial, se fundamenta y nuestros clientes están fidelizados por la honestidad. Nosotros, no os he dicho un poco a nivel curricular con quién trabajamos, pero trabajamos con empresas como Coca-Cola, Fomento Construcciones y Contratas, trabajamos con la Consellería de Salud, con FECEVAL, Federación de Escuelas Valencianas, Federación de Escuelas Católicas, Aeropuerto de La Palma, trabajamos con mucha gente. ¿Vale? Entonces, solo tiene una razón de ser y es tratar de ser honesto. Es decir, al final todos trabajamos por ganar dinero, pero no lo priorizamos. Venimos de la administración, personal mío, venimos todo de la administración, tanto formadores como el personal gerente y los directores. Venimos de la administración y hay una cosa clarísima y es que detrás de todo esto que hacemos hay vocación. Si no creemos lo que contamos, pues estaría vendiendo humo. ¿Vale? Es importante. Continúo con el tema. La ley por la que se crea la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia, el Sistema Nacional de Protección Civil, esta que probablemente, no sé si tenéis en este área empresas de esta calificación, pero es la máxima calificación de riesgo, entonces sí que están obligados sí o sí a tener plan de autoprotección y además no solo tienen plan de autoprotección, que hay una conexión directa con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia, son empresas que o bien se dedican a petroquímicos, industrias de riesgo, por ejemplo en Almusafes tenemos el CROSS, que es una de las más próximas que tenéis aquí, pero el Sagunto, todas las petroleras que hay, todas están dentro de esa calificación del 840 2015. Bien, os he puesto aquí un histórico porque no hubiera tenido suficiente pared, ¿vale? Para poneros el histórico de incidentes, pero os hablo de algunos próximos que se han producido. Si sucede un accidente, las empresas y las administraciones tienen que tener claves de emergencia para resolver eso. No solo las empresas, las administraciones. Las administraciones no pueden hacer caso omiso a ese tipo de circunstancias. Son los primeros responsables de que esto funcione bien. Con independencia de vuestra responsabilidad a nivel interno, pero a nivel colectivo son los primeros responsables. De hecho, ayer todo venía de la obligación que tienen los ayuntamientos en tener planes territoriales de emergencia y planes especiales de emergencias. Bien, aquí tenemos algunos incidentes, como pueden ser Náquera, recientemente, donde Náquera, Quimi Roma, no sé si aún no la conocéis, es una
es una empresa dedicada a la fabricación de productos químicos, tanto para limpieza como para la higiene personal, colonias, detergentes, todo tipo de productos, ¿vale? Es una empresa muy, muy potente y tuvo en un trasvase un problema. Un trasvase, un problema similar al que hubo un Puente del Jarro también hace unos años, no sé si recordaréis, que hubo una explosión muy grande, que de hecho cayó una cisterna al lado del camión de bomberos. Pues esto se produjo por un trasvase de acetona, algo tan sencillo como el trasvase del ADR al depósito de la fábrica, donde el chico que estaba utilizando la manguera no llevaba calzado de seguridad y una chispa estática, de electricidad estática, hizo que se produjera la explosión. Tan sencillo como eso, ¿eh? Que al final no sabemos muy bien en qué ambiente nos movemos y los riesgos que conlleva. Luego en Paterna, Recunión, que al final es un CTR, los centros de tratamiento de residuos, lo que eran antiguamente traperías, chatarrerías, etcétera, los centros de tratamiento de residuos son especialmente complejos. Es muy fácil que entre la selección de residuos se cuelgue una botella y con temperaturas elevadas como lo tenemos, si esa botella está en el montón de los trapos, acabemos teniendo un incendio. Es muy fácil. Es importante, recientemente visitamos uno aquí, que bueno, la verdad es que para lo que estoy acostumbrado a ver a los CTRs, era muy óptima su situación. Siempre es mejorable, ¿eh? En emergencias no existe el 10. Yo siempre digo lo mismo. En emergencias no existe el 10. Porque siempre hay variables que nos pueden hacer que esto cambie. Al final, lo que os dedicáis a la logística, en teoría, los productos que están moviendo vuestros camiones, habrá de todo. Entonces, cualquier cosa se puede producir en un momento determinado. ¿Y eso qué va a producir? Pues un efecto contagio, lógicamente. Pero no podemos pretender que eso se aísle en ese sector. Entonces, siempre es factible. Y luego, esto sí que lo conoceréis, el complejo petroquímico de la Canocha, en Tarragona, donde un trozo de material salió desplazado casi 4 kilómetros y mató a un hombre en su casa. Fijaros hasta qué punto podemos estar hablando de estas barbaridades. O sea, estas cosas son bastante más complejas de lo que parece. Lo que os decía anteriormente, ¿cuál es el objetivo de un plan de autoprotección? La prevención y el control de riesgos que afectan a las personas viventes y ofrece un plan de acciones de una emergencia. Pero sobre todo, esto, fijaros lo que os digo, se tiene que integrar en el sistema público de protección civil. Por eso se remite al 112 y por eso el 112 remite una ficha resumen al bombero. ¿Para qué? Para que bomberos conozcan qué hay en ese área industrial, qué se produce en el área industrial y en concreto en esa industria, qué riesgos tiene. Cuando lleguen bomberos allí, si estamos hablando de una empresa, por ejemplo, donde hay un riesgo químico, que no te llegue con un camión Cuba convencional, sino que te llegue con un camión Cuba con espumógeno para poder tratar eso. Que sepa además si dentro de vuestras propias instalaciones hay unos hidrantes que les permiten recargar el camión o se tiene que desplazar 200 o 300 metros a cargar el camión. Hay una serie de variables que hacen que ese incendio que evoluciona, no sé si visteis ayer un vídeo de un incendio que se ha producido en un almacén de aluminio, que tarda 20 segundos en colapsar totalmente la fábrica. 20 segundos, ¿eh? Fijaros de qué estamos hablando. Por eso el tiempo-respuesta y que los recursos que lleguen con la información adecuada, para nosotros es fundamental. Para nosotros es fundamental. Como os he dicho, viene regulado en estos dos decretos, este de ámbito nacional y este del autonómico, el desarrollo autonómico. Y el artículo 6 dice, el artículo 6, que si una actividad no incluida en el catálogo de actividades con riesgo por su localización tuviera un riesgo sensible, el ayuntamiento podrá requerir la elaboración de un plan de autoprotección. Y lo vamos a entender. Imaginaos por momentos que vosotros tenéis un centro logístico, un almacén de muebles, que tiene una carga importante, pero no tiene la carga importante como para que sea necesario eso, o tenéis vuestro plan de protección. Lo tenéis hecho, ¿vale? Y al lado tenemos una fábrica, pues que no sabemos muy bien qué es, porque eso es la segunda parte de la película. Llega una fábrica, pide una licencia de actividad, presenta una declaración responsable, que es yo juro ante el señor Betito que esto voy a ser bueno y lo he hecho bien. Las declaraciones responsables es lo que tienen. Al final no es un proyecto, es una declaración responsable, y si luego no se inspecciona por parte del ayuntamiento, pues hay muchas declaraciones responsables que quedan ahí sin saber si realmente se han confirmado o no se han confirmado, pero aún así y todo, yo presento una declaración responsable para una inocua, una actividad inocua. Pero luego me doy cuenta que además de inocua, pues oye, mira, es que es la temporada de las mascarillas. Esto lo hemos visto, ¿eh? Es la temporada de las mascarillas. Pues voy a hacer mascarillas. Total, ya tengo mi licencia de actividad y me pongo a hacer mascarillas. Y eso no lo controla nadie. Esa empresa, si tiene un incendio, te va a transferir el incendio a ti si estás al lado. Y esa empresa que ha hecho mascarillas, algo, fíjate que ha sido ahora el momento, vamos a hacer esto, no.
No es nada, no perjudicamos a nadie. Esto es polipropileno, señores. Y esto en grandes cantidades explota. Donde genera gases que son explosivos. Cuando esto se quema, genera gases que son explosivos. Pues por lo tanto, deja esa posibilidad de decir, oye, vamos a ver, yo estoy cumpliendo, yo me he hecho mi plan de autoprotección, pero es que aquí tengo a alguien que no sé muy bien qué hace, quiero que se lo exija. Y queda esa posibilidad abierta. ¿Vale? Es un tema importante, tener esa información los ayuntamientos, tener la información de qué actividades tienen, porque al final es cierto que la actividad de un ayuntamiento es febril, hay muchísima actividad. Los departamentos de urbanismo van de cráneo. Entonces, inspeccionar todas esas actividades no es siempre tan fácil. De hecho, hay proyectos en formar a policías locales en segunda actividad, en la formarlos para que sean capaces de inspeccionar esto con conocimiento de causa. Pero alguien tiene que inspeccionar, y si no se inspecciona, por lo menos que podamos exigir esto, que es bastante garantista. La Ley 13/2010 de Planes de Emergencia de Áreas Industriales, ya metiéndonos dentro de lo que es el área central, es un documento organizativo de respuesta a situaciones de emergencia colectivas que establece mecanismos para la movilización de recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente. Cuando hemos hecho estos planes, cuando hemos desarrollado planes como el de Almusafes, en primer lugar era un reto porque esto es relativamente reciente. De hecho, sacó una guía la Consellería, pero que se ha ido modificando y hemos colaborado directamente en la modificación de esa guía. Pero nos sentamos a pensar qué realmente hace falta para generar un plan de emergencia de un área industrial. No de una fábrica, solo tenemos muy claro, hemos hecho mucho, sino de un área industrial. Lo primero, identificar las industrias de mayor riesgo y analizar hasta qué punto tienen afectación. Si vierais el plan, veréis que en esas áreas hemos generado un espectro de afectación, por ejemplo, donde nos dice que esta determinada fábrica, en caso de una fuga o una explosión, va a afectar 400 metros cuadrados o 300 metros cuadrados o un radio de unos determinados metros. Eso para nosotros es importantísimo. Yo sé que si, por ejemplo, el CROSS tiene a cabo una explosión, yo tengo que evacuar fondo. Sí o sí, porque está dentro del área de intervención. Entonces, esa información para mí es muy importante. Yo sé que si UNECOL, en este caso, tiene un problema, cuidadín que nos afecta a una infraestructura crítica como es la prisión de Picassent, por ejemplo. ¿Y a la vía del tren? A la vía del tren o a la 7. O sea, al final todo ese estudio pasaba por esa identificación de las industrias y qué riesgos puede tener. Para nosotros algo importantísimo fue el diseño de alerta temprana. En principio había implantado, ya teníais medio implantado, un sistema de WhatsApps para comunicar a los industriales pues, un montón de cosas, desde temas de interés como pueda ser este, a situaciones de emergencia. Pero ¿qué ocurre? Yo no tengo el bolsillo silenciado ahora mismo, estoy en una reunión. Si ahora mismo el polígono tiene una explosión, yo no me voy a enterar. Por mucho que me estén enviando ellos mensajes, no me voy a enterar. Entonces, diseñamos un sistema de alerta temprana que consiste en un sistema de megafonía que puede ser de muchos tipos, por IP, cableado, etcétera, depende un poco de cada ayuntamiento. Y hemos discriminado, hemos formado a los industriales en dos tipos de sonido. Un sistema de sonido donde adviertes de la necesidad de evacuación y un sistema de sonido donde adviertes de la señal de confinamiento. Esto que hace 4 años no lo conocía ni el tato, y perdonad la expresión, y ahora estamos tan acostumbrados, por desgracia, a lo del confinamiento. La mayor parte de estos riesgos industriales se aconseja más un confinamiento que una evacuación. De hecho, empezar a sacar gente de un polígono cuando tenemos una nube tóxica es condenable. ¿Vale? Pero eso hay que decirlo. Y entonces, este sistema que se ha diseñado ahí da 2 señales discriminatorias una de la otra para saber qué tienen que hacer y además la posibilidad de lanzar mensajes. La posibilidad de poder decir, oiga, está sonando la sirena de confinamiento, cierren ventanas, apaguen el aire acondicionado, o sea, toda esa serie de mensajes que aunque se les ha formado, las formaciones se olvidan, tienen que saber. Hemos establecido protocolos de evacuación y los puntos de encuentro y los puntos de confinamiento. Y dependiendo de la magnitud de esos puntos de encuentro, se convierten en CREs, que son centros de recepción de evacuados, y también tenemos establecidos en el plan un centro de recepción de medios. ¿Dónde llegará bomberos? ¿Dónde llegará sanidad? ¿Dónde llegará la UME si hiciera falta? Para que no vayan como pollos sin cabeza buscando dónde se tienen que situar. Todo eso tiene que estar establecido en el plan. Los planes municipales luego se concatenan con los autonómicos y esos con los nacionales. Porque esas empresas que os he dicho dan un nivel de riesgo 3, que quiere decir que el mando de esa operación
podría llegar a ser del Ministerio del Interior, saltándose el municipal, el autonómico y el nacional. Por eso es importante que estén concatenados en una. Bien, como os he dicho, el centro de recepción de medios y esa implantación con los planes de rango social. Bien, el artículo 14 de la Ley 13/2010 le dice a los municipios que tienen que crear una estructura propia de protección civil. ¿Y qué es una estructura propia de protección civil? Pues se hace una interpretación un tanto maniquea, en líneas generales, más por desconocimiento que por falta de voluntad, donde decimos, bueno, pues creamos una agrupación de voluntarios, tenemos nuestro voluntario de protección civil, los chicos los vestimos de naranja, y cuando hay una cosa de estas, o una procesión o una carrera, lo sacamos. No es eso protección civil. Una estructura de protección civil es una estructura de protección civil que compete a policía, compete a bomberos, compete a todo el mundo, pero que en las poblaciones de más de 20.000 habitantes establece la necesidad de un técnico en emergencia. Alguien que sepa este idioma, alguien que hable este idioma. No es que tengo al jefe de policía. El jefe de policía es un magnífico profesional de la seguridad pública, pero no de la emergencia. De hecho, en los planes territoriales, el jefe de policía tiene muy claro su papel dentro del CECOPAL, dentro del Gabinete de Crisis Municipal, que es el papel de la seguridad ciudadana. Pero una estructura de protección civil es una estructura de emergencia. Y tiene que haber alguien que sepa esto. Lo segundo, elaborar el plan territorial municipal, donde meteremos estos planes territoriales, estos planes de áreas industriales. Tienen que estar metidos dentro de ese plan territorial municipal. Porque al final el gabinete de crisis lo conforma el alcalde o concejal que delegue con un montón de profesionales y en muchos casos, además, en muchos casos no siempre deja la posibilidad de adscribir a ese CECOPAL a otros técnicos externos, como pueden ser, por ejemplo, las MUSAFES. Ellas están metidas dentro de ese plan, porque ¿quién conoce mejor la industria que quien gestiona el polígono? Pues están metidos dentro de ese plan territorial municipal. Colaborar con la obtención y transmisión de datos con el Centro de Coordinación de Emergencias, con el 112, elaborar los mapas de riesgos y el catálogo de riesgos municipales y el cumplimiento con el plan territorial municipal. ¿Vale? No voy a entrar mucho en esto porque ya le dedicamos muchas horas a esto. Estaba pensando... Fijaros, esto que es casi el final. Perdona, es esto. Porque hay muchas cosas de ayer que hoy no caben, pero cuando os mande, que le estoy grabando, y la presentación de hoy, os pongo también la de ayer, que aunque es larga, son 2 horas, yo ahora os digo, la parte final, por ejemplo, Bomberos enseñó su parte del SIG, donde están los planes de autoprotección, y podéis verlo. Es interesante, ¿verdad? Bien, esto habla por sí mismo. Condenados 5 empresarios en el caso del incendio Filoeches, Guadalajara y absueltos los cargos políticos. ¿Por qué se produjo la condena de unos y la absolución de otros? Porque unos habían hecho los deberes de otros. Los empresarios no habían realizado el plan de autoprotección, sin embargo, los cargos políticos sí que tenían los planes territoriales hechos. Simplemente por eso. Y ahora vamos a traer algo más detallado y que sí que os preocupa especialmente a los industriales y que además siempre le dais esa credibilidad previa, como tiene que ser, por otra parte, a las empresas instaladoras. Pero mi experiencia me ha demostrado muchas cosas. Mirad, al final nosotros nos montan una instalación de incendios que con el actual RIFCI y con el RIFCI, que es más, el RIFCI es el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y este es lo mismo, pero de actividades industriales. Pero el otro, que es de nueva implantación, tiene vigencia con este, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una serie de medidas que hay que adecuar en materia de instalaciones de incendios y que muchísimas veces no sabemos. Hay una cosa muy importante en el nuevo RIFCI y es que hasta ahora los responsables de que las instalaciones de incendios fueran correctas eran los titulares de la actividad, nosotros. ¿Vale? Pero ahora declina esa responsabilidad en la empresa instaladora y en la empresa de mantenimiento. Si bien mantiene que vosotros tenéis que controlar que eso se ha hecho bien. Por lo tanto, lo primero, que cada vez que os hagan una revisión, os la certifiquen y os la documenten, porque si ocurre algo va a ser vuestra herramienta. ¿Y por qué os digo si ocurre algo? Voy a poner 2 o 3 ejemplos rápidos. Un centro de salud con 20 vías, 20 bocas de incendio, 20 mangueras, 40 años pagando todos nosotros, porque es un centro de salud público, el mantenimiento de esas instalaciones. Con todas las certificaciones trimestrales, anuales y quinquenales. Donde la quinquenal, de manera precisa, implica la prueba de presión de esas mangueras sometiéndolas a 15 kilos de presión. Es una buena.
Cuando fuimos a hacer el plan de autoprotección de ahí, nosotros previamente a hacer los planes de autoprotección y de manera gratuita siempre hacemos un estudio del estado de las instalaciones. Y a esa persona, además, con una cláusula de confidencialidad, le decimos, oye, tus instalaciones flojean en esto. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Eso no va en el plan, eso es para el cliente. Y allí lo vimos y dijimos, oye, vamos a ver. Tenemos 20 vías, la primera el manómetro no tiene presión, la segunda el manómetro no tiene presión, todas certificadas. Tengo la prueba quinquenal reciente. Pues jamás en la vida habían estado conectadas a la red de agua. Jamás habían tenido ni gota de agua. Nunca, durante 40 años. Una gran empresa, una muy gran empresa, de las más grandes del mundo, la visitamos y vemos el sistema de instalación, de contraincendio, lo visitamos todo. Y nos vamos al grupo de presión. Vamos a ver el grupo de presión. Y a mí me gusta ver las cosas y me gusta tocar las cosas. Y le digo al señor que venía con nosotros, vamos a arrancar la bomba. Me dice, no, mira, este es el cartel, ayer vinieron y la probaron. ¿Estabas? No, pero la han probado la empresa, vamos a arrancarla. Tal como la arrancamos, una de las tuberías tenía una pérdida de agua más grande que mi brazo. Salían cientos de litros por esa tubería. Se lo habían certificado y las atendían. Y de esas os podría contar infinidad. Quiero decir con esto que estas empresas no hacen su trabajo nada más lejos. Hay empresas muy serias y responsables. Pero hay que estar al tanto con esto. Hay que estar muy al tanto. Sin ir más lejos, otra empresa de fitosanitarios, recientemente, 1 millón de euros gastados en el cinturón de seguridad contra incendios, 1 millón de euros. Nos piden la formación contra incendios a nosotros, vamos y se la hacemos. Y yo solo trabajo con personal profesional. Mis formadores de incendios son bomberos y mis formadores sanitarios son enfermeras del SAM. Entonces, el compañero de bomberos que coge aquello, coge una de las vías y dice, ya, aquí no sale agua. ¿Cómo no sale agua? Bueno, el gerente, pero si esto lo hemos terminado hace 15 días, si esto miramos todo, no salía agua, le digo, vámonos a la bomba, la más próxima, la vía más próxima que tenga. La vía más próxima no salía agua. Bueno, pues, si esto es la tubería, cuando tú tienes la llave de paso en la misma línea de la tubería está abierta, esto lo sabemos cualquiera. Y cuando está así, está cerrada. Pues la llave de paso la habían montado al revés. Y cuando estaba abierta, estaba cerrada, y cuando estaba cerrada, estaba abierta. Si hubieran tenido un incendio en ese periodo, ese 1 millón de euros lo hubieran tirado a la basura, porque no hubieran podido activar las vías bajo ningún concepto. Estas cosas ocurren, ¿vale? Por eso es importante tener claro todo esto. ¿Cuál es la función de los sistemas y qué tenemos? Nosotros tendremos como mínimo extintores, que no voy a haceros ahora una charla de prevención de incendios, pero que todos conocéis, hay de muchos tipos, fundamentalmente los de polvo y los de dióxido de carbono. Las vías, que son las bocas de incendio equipadas, que cuidado con esto, porque luego llevan los seguros. Ayer estuve en una fábrica que tiene un problema con los seguros tremendo por la mañana. Y es que la normativa, el RCA, dice que en los lugares, en las áreas industriales, de actividad industrial, las vías tienen que ser de 45, que son estas vías que van plegaditas de lona, estas más anchas. Y en las áreas administrativas o de pública concurrencia tienen que ser de 25, que son las redonditas. Esto tiene sus inconvenientes. Las planas tienen mucho caudal, la presión tiene la misma, pero tiene mucho más caudal, son idóneas para un incendio industrial, pero precisan de una formación idónea de la gente también, porque no la puede manejar una persona solo, tienen que intervenir todos. Pero cuidado, a esta empresa le decía que el seguro no le cubría porque había puesto mangueras de 25 en el área de almacén en lugar de 45 y está muy equivocado el seguro. Entonces, desde allí le vamos al seguro y me atendió la señorita y le digo, no, es que si son de 25 no valen. Digo, pero discúlpeme, usted es ingeniera, es técnico en emergencia. No, yo soy la corredora del seguro. Digo, ya, pues mira, es que pueden tener de 25 siempre y cuando la cometida sea de 45. Ay, eso no lo sé, pues no digas que no cubres. O sea, infórmate primero. Es que tenéis muchos hándicaps, tenéis hándicaps con empresas, tenéis hándicaps con los seguros. Los seguros están buscando siempre la puntita para salirse. O sea, si vosotros tenéis vías de 25, pero tenéis una cometida 45, tenéis vuestro aljibe, tenéis todo, ¿qué problema hay? Con lo de los aljibes quiero meterme. Cuando vosotros iniciéis una actividad, deberían pediros las garantías de extinción. Las garantías de extinción pasan por lo siguiente. O bien, que la empresa suministradora de aguas certifique que tenéis presión suficiente y no vais a tener pérdidas de presión en ningún momento. Que ya os adelanto que no hay ninguna empresa, ni Aqualia, ni Aguas de Valencia, ni Omnium Ibérica, ninguna que certifique eso. Porque se la juegan. Si yo ahora a ti te certifico, no, tu fábrica no va a tener ningún problema, vas a tener caudal de agua suficiente en todo momento y te lo firmo. Y mañana tienes un incendio y hay un corte de suministro, una bajada de presión, a mí me condenan. Y sabéis que por la noche
bajan la presión del agua también. O sea, los incendios, por favor, por el día, por la noche no. Por la noche generalmente las empresas, para evitar o bien reventones o consumo por fugas, bajan la presión. ¿Qué ocurre? Que cuando realmente hace falta esa presión, no te está dando lo que la norma establece que tiene que tener una línea. Por lo tanto, como el Código Técnico de Edificación y toda la normativa, RICLE y todos están diciéndonos que tienes que tener una determinada presión en la vía, pues lo que ocurre es que vosotros tenéis que tener garantizada presión. ¿Cómo se garantiza? Pues con un aljibe y con un grupo de presión. Si no tenéis eso, pues difícilmente lo podéis garantizar. Porque ya os digo que a veces la presión de calle es una auténtica patata. Y nos está dando 2 kilos, 1,5 kilos, 3 kilos, en el mejor de los casos, que cuando tienes 2 vías en funcionamiento, pues aquello es un chorrito que no sirve para nada. Los hidrantes, pues pueden ser internos o externos. Los externos son los que son de vía pública y que dan esa presión. Y si vosotros los tenéis internos, tenéis una industria potente, como alguna de las que llevamos, que los tienen conectados a un grupo de presión, pues es una gozada. Pero cuando llega un bombero, conecta allí y tiene 8 kilos de presión. Eso no lo tiene ningún hidrante de calle. Y luego los sistemas de autoextinción, dependiendo un poco de qué tipo de actividad o qué local. Los sistemas de autoextinción son muy útiles, sobre todo en los servidores. Imaginaros una empresa logística como la vuestra, que debe de estar moviendo muchísimo vehículo, que tenga un servidor y que no tenga un sistema de autoextinción. O que tengas un plan de emergencia donde la gente no esté debidamente formada y tú tienes un incendio en el rack y te llega un operario con la mejor intención, coge un extintor de los de polvo normales, convencionales, te lo tira en el rack y toda la información tira a la basura y llama a un chatarrero que se te lleve el servidor, porque ya no vale para nada. Ese extintor no se puede utilizar en espacios sensibles, no porque tenga la corriente, mucha gente cree, no, porque se carga todos los circuitos. Tú tienes un servidor como esta sala, esto ha ocurrido en un hospital, ¿vale? Donde el vigilante, el hombre con la mejor intención, tenía un extintor de dióxido de carbono al lado y otro de polvo, se puso nervioso, cogió el de polvo, entró y para un conato de incendio en una esquina, pues se cargó todo el servidor de un gran hospital, con todo lo que conlleva eso, historias médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas ocurren, esto no sale en prensa, pero estas cosas ocurren. Entonces es importante tener un sistema de autoextinción. ¿En qué consiste un sistema de autoextinción? Generalmente es un sistema con gases, o bien halogenados, o distintos tipos, una puerta cerrada, una puerta de red, una puerta de resistencia al fuego, y fuera tienes una sirena y un chivato. Si hay un incendio, se dispara solo, extingue el fuego y no causa daño a la instalación, ¿vale? Porque los gases no causan daño a la instalación. Entonces, posibilidades tenéis mucho. Importante la detección PCI, porque si esto os ocurre de noche, que no tenéis la empresa cerrada o hay como operarios, no os vais a enterar, tener una centralita que esté debidamente mantenida, porque a veces llegas y tienes centralita así, sí, llegas y dices, pero si aquí hay 27 luces diciendo que hay fallos. O ha saltado la alarma 2 o 3 veces y la han silenciado, eso no sirve para nada, ¿vale? Una centralita, luego los detectores pues, pueden ser de todo tipo, detectores térmicos, como los que tenemos ahí, detectores de humo, etc. Dependiendo del tipo de actividad también hay que ajustarlo. Y luego los sistemas de alerta. Los sistemas de alerta, tú tienes que tener tu sistema de alerta en el interior de la actividad que alerte, sea una sirena, o dependiendo, hay actividades donde están trabajando con casco o hay personas con discapacidades sensoriales, donde además de ser acústicos, deben de ser lumínicos. Imaginar que estáis en una fábrica donde están cortando tableros y está todo el mundo con los cascos puestos. Pues si yo pongo una sirena, probablemente no se entere nadie. Algo más tenemos que hacer. Bien. Hay mucho por hacer. Ya os he dicho que el 10 no existe. Hay mucho por hacer por parte de vosotros, a nivel individual, que seguramente la mayoría tendréis los deberes hechos, pero probablemente después de esta charla alguien se vaya con la duda de si lo tiene todo correcto o no lo tiene todo correcto, y por parte de la administración pública. Mirad, hay pueblecitos que tienen 3.000 habitantes y tienen un pedazo polígono que te mueres. ¿Qué quiere decir eso? Que el gran modus vivendi, lo que le da solvencia económica a ese pueblo, es ese polígono, no hay que olvidarlo, es riqueza. Un polígono es riqueza. Un polígono es riqueza. Tenemos el caso de Almuchafes, 6.000 habitantes y 8.000 trabajadores. 8.500. O sea, fijaros el dimensionamiento de que estamos hablando. O sea, tenemos más trabajadores que personas en el pueblo. Evidentemente, no puedes obviar que la piedra angular del movimiento económico de ese municipio es el polígono. Por eso el ayuntamiento tiene que hacer cosas. A mí me gusta hacer mención a este artículo, como os he dicho, profesor de la administración, y he conocido alcaldes de todos los partidos y de todos los signos políticos, y tengo que adelantar una cosa. Al final, los alcaldes, lo que los hace buenos o malos son ellos, no sus partidos. Son ellos. Y esto nos quiere decir que al final tienen que tener también claro una cosa. El artículo 21.1 de la Ley de Bases del Régimen Local
que es la piedra angular de los municipios, dice que el alcalde adopta personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe de infortunio público o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno. Eso es el CECOPAD. Por eso también es importante la formación, porque al final un alcalde no tiene por qué saber de esto en esencia. El alcalde, el hombre puede ser administrativo y acabar de alcalde y no saber nada de esto. O ser carnicero, acabar de alcalde y no saber nada de esto. Pero cuidado, que lo que no puedes alegarle es ignorancia, señor juez. Y mirad lo que nos dice. Aquí ya no estamos hablando de, oiga, es que el ayuntamiento responderá económicamente, no estamos hablando personalmente. Esto se llama Picasso, ¿vale? Esto se llama Picasso. Y no hablo del municipio, que es muy bonito, pero no, sino del hotel 5 estrellas que tiene. Luego el artículo 25F habla de esa necesidad de crear por parte de los municipios policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios, que en la prevención de incendios, la extinción de incendios evidentemente nos pide a cada municipio que tengáis bomberos propios, por eso están consorciados. Por eso es un consorcio provincial donde todos los ayuntamientos ponéis un dinerito para que tengamos bomberos en todos los pueblos. Y luego en los municipios superiores a 20.000 habitantes, protección civil, evaluación de información de situaciones en el sentido social, etc. ¿Vale? Básicamente esto es, podríamos estar hablando de esto durante horas, además a mí me gusta mucho hablar de esto y entonces os aburriría muchísimo más de lo que se aburre. Entonces, cualquier duda que tengáis es el momento. ¿Me dejas? Sí, claro. Pues lo vamos a pasar. Yo llevo casi 10 años en Almusafes y cuando yo llegué ya la junta directiva estaba trabajando con bomberos para hacer un plan de autoprotección del polígono. Y en esas primeras reuniones, lo que yo me enteré y me quedé sorprendida, pero bueno, ayer hablaban, que siguen las cosas igual, cuando dais de alta una actividad, sabéis que dais de alta la actividad en el ayuntamiento. Pues esa información industrial importante en ningún momento va a bomberos. O sea, bomberos, cuando hay un incendio, va a ciegas a las áreas industriales. Entonces, muchas veces, si hay algún tipo de riesgo químico dentro, que si entra un bombero, pues puede haber una explosión, pues no entran, tiran agua de fuera y ya está. Entonces nosotros dijimos en la entidad, oye, ¿qué información necesitáis? Que nos dé el ayuntamiento esa información y os la pasamos. La información que dais de alta, para dar de alta la actividad no es suficiente de lo que bomberos necesitan. Entonces nos pusimos así a hacer un periplo, que en ese momento también estaba la federación y tal, para recoger esa información y que si una plataforma informática para pasarlo al SIG de bomberos, una pasta, 80.000 euros que nosotros no teníamos. En ese momento teníamos un presupuesto a lo mejor de 36.000 euros en Almusafes en el 2015. ¿Sabéis qué hicimos? Un Google Forms. Contactamos con todas las empresas desde la entidad. Nos dieron la información en el Google Forms que se convierte en un Excel, que se lo pasamos a bomberos y ellos se lo pusieron en su SIG. Almusafes, Juan Carlos I, Norte y Ermita, que la asociación lleva los 3 polígonos, los bomberos tienen la información de todas las naves, dónde tienen las puertas, dónde tienen los productos químicos, qué productos químicos tienen, quién es el responsable de seguridad, 2 personas, teléfonos 24 horas. Y ahora lo estamos haciendo en Ribarroja. Muchos de vosotros igual ya os han contactado desde aquí, los técnicos os hemos enviado mails. ¿Qué es lo ideal? Pues que la información de actividades del ayuntamiento se complemente con lo que bomberos necesita y que automáticamente el ayuntamiento se lo pase a bomberos. Pero mientras no esté eso, pues se pueden buscar soluciones de andar por casa. Entonces, ya habéis visto que Ernesto sabe mucho y yo creo que lo hace muy didácticamente y se entiende. Yo soy incapaz de profundizar en todas estas leyes, pero para mí lo importante es que si pasa algo, que la actuación sea eficiente. Para eso, el que va a hacer esa actuación, seguramente será bomberos, pues que tenga la información. Segundo, que empresas y trabajadores sepan qué tienen que hacer. ¿Me tengo que ir? ¿Me tengo que quedar? ¿Tengo que cerrar el aire acondicionado porque hay una fuga química? ¿O tengo que irme pitando? Nosotros tenemos el plan de emergencia del área industrial hecho desde el 2019 y el 5 de noviembre del 2020 hubo unas inundaciones. ¿Cuánto fueron? 450 litros una hora. 440 litros. Y tuvimos un problemón. 112 colapsado. Policía local no cogía el teléfono. Yo estaba en Canarias con mi familia política. El WhatsApp de la asociación era lo único que dijimos, confinar, no podéis coger los coches ahora. A la gente que llegó confinó. Salvó su vida porque podría haberle pasado algo, pero 300 coches ahogados en un polígono que en el plan de emergencia el ayuntamiento dijo que no era inundable. Ahí luego... Sí, bueno, realmente ahí me gustaría exigir un poco de responsabilidad al ayuntamiento en el sentido de que el Patricoba, que es el plan territorial de riesgo de inundación de la Comunidad Valenciana, no lo determinaba como inundable. Entonces, el ayuntamiento al final trabaja con sus herramientas.
Nosotros en esa primera visita le dijimos que era inundable, porque nuestra experiencia en inundaciones es muy amplia, como os he dicho, procedemos de la administración y en el año 94 yo ya redacté un plan de inundación, en el año 94. Y lo vimos y dijimos, esto es inundable, es una cuestión de cotas. Al final estás viendo las cotas, ves las escorrentías y sabes que eso es inundable y además en unas áreas laminares como son estas que tienen la albufera al lado y el freático está muy alto. En este caso que comenta Romina, nosotros habló conmigo por WhatsApp y le advertimos y le dijimos, mira, que no salga nadie porque en 3 horas acaba la tormenta. Porque la reflectividad que nos daba EMET nos decía la evolución que tenía y 2-3 horas acababa. Esto es importante para nosotros. Si hubieran quedado dentro, no hubiera pasado nada, porque el 90% de las víctimas que se producen en inundaciones son in itinere. ¿Vale? En ese periodo de 1 hora antes de entrar al trabajo, 1 hora después de salir del trabajo. ¿Y sabéis lo que significa in itinere? In itinere, la responsabilidad del patrón, del propietario de esa empresa, con respecto a lo que le está ocurriendo a ese trabajador en ese momento in itinere. Si tú le dices a todos, marcharos que esto se inunda, cuidado, cuidado. Entonces, todas esas cosas tienen que estar parametrizadas. Y el problema que tuvimos es que no teníamos una orden de los cuerpos de seguridad del Estado ni del ayuntamiento de qué se tenía que hacer realmente. Nosotros, porque tenemos el plan de emergencia y porque tenemos nuestro comité, dijimos vía WhatsApp que se confinara. Alguna gente confinó y yo no. Pero a mí me sigue preocupando que hoy por hoy, bueno, se acaba de instalar la megafonía en el área industrial también, porque puede haber un incendio o puede haber cualquier desastre que no tengamos conexión ni por WhatsApp, ni por Telegram, ni por SMS. Entonces, tan simple como la megafonía, que el sonido sea de evacuar o confinar, y ahora en noviembre vamos a hacer un simulacro global, Juan Carlos I, Ford y Polígono Norte, 16.000 personas, va a haber 2 focos de simulacro y ya hemos tenido varias reuniones con el 112 y yo siempre lo digo, para mí ese simulacro lo único que quiero es asegurarme que todas las empresas y todos los trabajadores les llegue la información de qué tienen que hacer, si evacuar o confinar. Yo con eso me quedaré tranquila. Y llevamos desde el 2015, o sea, que hay mucho trabajo que hacer, pero si no empiezas, nunca se llega, nunca hay un 10, pero yo creo que podemos decir que estamos en un 7 o un 6,5 en Almusafes. ¿Por qué? Y esto os digo, el resumen, las empresas, mejor tener un plan de autoprotección que no de emergencias, aunque no sea obligatorio, porque eso se presentará al 112 y lo tendrá bomberos también, eso primero. Segundo, que el ayuntamiento tenga el PTM, ¿vale? El plan territorial municipal y, por supuesto, el plan de emergencia del área industrial. Esos son los 3 puntos que vamos a ir peleando y que ahora hay subvenciones para ayuntamientos. Eso lo sabéis, ¿no? Sí, Consellería, en este caso la ARRE, o sea, la ARRE se crea en el 2018, pero la Consellería de Interior, el 112, lleva muchos años y lleva muchísimos años, muchísimos, con los distintos gobiernos autonómicos que han habido, pidiéndoles al ayuntamiento que elaboraran ese PTM que es obligatorio. Como además tampoco tiene una capacidad coercitiva respecto de los ayuntamientos, pues lo pedía. Al final ha hecho algo muy inteligente, que es sacar subvenciones. Pues ¿por qué? Porque los ayuntamientos no suelen tener técnicos especializados en esta materia. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final acababa en la mesa del arquitecto, que el arquitecto decía, oye, yo bastante tengo con el plan general urbano, o bastante tengo con las licencias, como a ponerme a hacer un plan de emergencias, o en el despacho de policía, que tampoco sabía de esto. Entonces, lo que han hecho es sacar unas subvenciones para que los ayuntamientos externalicen el servicio y contraten a empresas, como pueda ser esta o como pueda ser cualquier otra, para que realice esos planes. Y se han hecho muchos. En la anterior subvención del año pasado se han hecho 300 y pico planes. Y ahora hay ya apuntados 390 municipios con una media de 2 planes cada uno. Entonces, se está haciendo. Y luego tengo que decir que la ley de áreas industriales tiene una cosa buena también, porque yo creo que hay mucha legislación, al final las cosas las hacemos las personas, el ayuntamiento hablábamos ayer también que hay falta de medios, pues Juan Carlos I, por ejemplo, que se supone que tenía los hidrantes bien, cuando por la ley para la clasificación del área industrial le pedimos a bomberos que nos haga un informe de cómo están los hidrantes, pues faltaban 3. No es muy grave en este caso, pero bueno, los 3 que faltaban para cumplir la legislación, que había ciertas naves que no tenían el servicio a los 100 metros que marca la ley, pues bueno, lo solucionamos. Incluso en el Polígono Norte, que pensábamos que había hidrantes, cuando se hizo la revisión, el plan de emergencia se abrió, eso era un jardincico ahí. Sí, bueno, nosotros vimos que no aquello, servía de nada. que además nos preocupaba especialmente porque es donde está el CROSS, que es una empresa de calificación Seveso, la más alta de nivel de riesgo, y ellos sí que tienen su sistema perfectamente dimensionado con hidrantes internos, pero los perimetrales pues no existían, o eran bocas de riego, o estaban destrozados, entonces, claro. Entonces, no sirve de nada un PTM, un plan de emergencia, que sean 150 hojas y la cartografía que hablábamos ayer, que se quede en un cajón.
Lo importante es la realidad. Que bomberos tengan la información, que vosotros internamente también tengáis todo lo mejor posible para en caso de emergencia que sepáis comunicar y que se haga lo correcto y que todos estos elementos hidrantes, si no hay hidrantes, el aljibe y todo, esté en el caso de la emergencia. Así que... Mira, los planes territoriales tienen un periodo de vida de 6 años, pero se revisan anualmente, por lo menos se debe de formar a la gente. Los planes de autoprotección tienen un periodo de revisión a los 3 años. ¿Eso quiere decir que a los 3 años hay que hacerlo de nuevo? No, a los 3 años hay que revisarlo. Generalmente, esa revisión a los 3 años hay que enviarla de nuevo a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia, porque vosotros el primer día que lo registráis se os da un número de registro que es para toda la vida. ¿Qué habrá que modificar? Pues si han habido cambios estructurales. Cambios estructurales quiere decir que hayan afectado los recorridos de evacuación. Si, por ejemplo, vosotros, vuestro equipo, donde tú eres el jefe de emergencias, pero deja de ser el jefe de emergencias y pasa a ser él, se cambia, eso es un cambio que se comunica a la empresa redactora, se cambia y queda a nivel interno. Porque realmente a la agencia, mientras existan esas figuras, de hecho, generalmente nosotros no las hacemos nominativas, generalmente. Las hacemos por puestos. Porque quien hoy es el portero de un colegio, mañana puede no ser. Entonces, esas figuras mejor hacerlas nominativas con la excepción generalmente del jefe de emergencia, porque así si hay movimientos nos tienes que estar cambiando el plan constantemente. La nominativa se refiere al cargo. Claro. O sea, por ejemplo, si yo digo que el jefe de emergencias de tu empresa va a ser el director comercial, por poner un ejemplo, será siempre el director comercial. Me da igual que sea hoy Paco y mañana sea Joaquín. Será el director comercial. Pues de esa manera... Hay que formarlo al nuevo que entre. Sí, sí, siempre. La formación anual es fundamental. Una pequeña charla, formarlos anualmente. Si no, la gente se dispersa y se lo olvida. Una duda, venga, animaros. Que nos esperan las manzanas. Yo tengo varias preguntas. A nivel del decreto 32 del 2014, el listado de actividades es un resumen de... En el anexo, lo tienes en el anexo. Al final, tú entras en el 32-2014, te vas directamente al anexo, que es la última parte, y ahí te ponen todas las actividades, además con las cargas técnicas que tienen que tener y las características que los hacen que sea obligatorio o no obligatorio. Sí, pero es un resumen, digamos, del Real Decreto 393. Vamos a ver, es una adecuación legislativa a la comunidad autónoma. Lo que dice el decreto 2003, el 393-2007, perdón, lo que te dice es que las comunidades autónomas adecuarán ese decreto a su comunidad autónoma. Al final viene a decir lo mismo, solo que en el anexo ha especificado más qué tipo de actividades, ¿vale? Ha entrado un poco más en pormenorizar el tipo de actividades. Esto también es susceptible de modificación, porque con los nuevos productos, con las nuevas cosas, probablemente pues, va cambiando con cierta periodicidad. Y afecta a todo. O sea, al final verás que hay un anexo muy amplio que desde hospitales, residencias de ancianos, industrias, hoteles, lo describe todo. En esos otros establecimientos, más que por la carga técnica, es por el tipo de usuario y las dimensiones, el aforo, y en el vuestro se centra más en cargas técnicas y riesgo. El tema de la obligatoriedad, en el caso de que no estés obligado, si tú tienes redactado plan de autoprotección, ¿eso ya te obliga a registrarlo o podrías tenerlo internamente? No, vamos a ver. Los planes de autoprotección no existen si no se registran, porque el propio 32-2014 dice que tiene que ser registrado en la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia. Pero además de todas, primera, que eso no te cuesta dinero. Eso no tiene ningún coste registrarlo. Y segunda, que es súper garantista, por lo que te digo, porque al final no solo lo registras, sino que te lo homologa. O sea, si yo te redacto un plan, yo lo tramito, en primera instancia te doy un número de registro provisional, porque eso tardan en homologarlo 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende, porque van hasta arriba. Y aunque os parezca mentira, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia para todo esto tiene 5 pesos. 5 pesos. Entonces, aunque no estés obligado, o sea, sí. Aunque no estés obligado, si tú haces un plan, regístralo. No sirve de nada. Si no, no tienes plan y no tienes garantías jurídicas. O sea, al final, la ley es clara. Plan de autoprotección registrado. ¿Ventajas de registrarlo? Todas. ¿No registrarlo? Luego va a llegar, vamos al concepto que te explicaba antes. Imagínate que ocurre algo y tú llegas todo orgulloso y dices, oye, yo he dado un paso más. Además de tener plan de emergencias, tengo plan de autoprotección. Y te va a decir el juez, ¿y dónde lo registra usted? ¿Y quién se lo ha homologado? ¿Quién dice que está bien? No, la empresa que me lo ha hecho o yo. No es suficiente. La ley dice esto y usted tiene que cumplir con esto. De hecho, si tienes plan de autoprotección y no lo tienes registrado, a la empresa que te lo haya hecho, exígele que te lo registre, porque si no, no existe. Y si te lees la ley, si le echas un vistazo, verás que habla específicamente de la necesidad de registro en el organismo adecuado. Que
te dice que son los ayuntamientos y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencia, que es la que te da el número de registro. Esa es la que te da el número de registro, no el ayuntamiento. Hay ayuntamientos que se lo llevan y te miran y dicen, ¿y eso para qué es? No lo saben. Pero desde luego la agencia sí, y es la que homologa, es la que luego a nosotros, a la empresa redactora o al cliente, dependiendo, le dice, oiga, esto está FETEL o modifíqueme esto que no es correcto. Pero si te han hecho alguno y no te lo han registrado, malamente. No han hecho sus deberes. Es que me da igual. Si tienes plan de autoprotección, tienes que registrarlo. Si no, que te hagan un plan de emergencias. Si no lo van a registrar, que te hagan un plan de emergencias. Porque seguramente te han hecho un plan de autoprotección que te han cobrado algo más que por un plan de emergencias y sin embargo no lo has registrado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Bastante, mucha. Vamos a ver, a peso, vamos a hablar a peso. Un plan de emergencias a lo mejor son un índice de 9 puntos y un plan de autoprotección un índice de 90. ¿Vale? A peso. Porque entramos en todo. O sea, nosotros, fichas de riesgo, las características de los grupos de presión, características de toda la mecanización que tengáis que puede entrañar riesgo, el análisis de riesgo externo, la configuración de los equipos, todo. O sea, yo te podría enseñar algún documento de los que tenemos hecho, lo que pasa es que por razones de confidencialidad pues no lo saco, pero empresas. Además, nosotros lo damos digitalizado e interactivo, porque si no, de verdad es un tostón. Yo también te lo digo. Porque, claro, aparte de que se dé en formato papel, porque la norma también exige que esté a disposición de bomberos a la entrada del establecimiento. Con lo cual hay unos armaritos, tú pones un armarito, cuando llega bomberos tienes bomberos, todo lo que pone realmente le importa poco, pero la cartografía sí. Porque llega una fábrica que no conoce y con la cartografía se puede mover por dentro. Pero a vosotros se os da digitalizado. ¿Para qué? Para que tú lo puedas meter en la intranet de la fábrica si quieres y tú le das protocolo por incendio. Pum, le pinchas y te despliega qué tienes que hacer en el protocolo por incendio, porque si no, esto es un tostón. La realidad es un tostón y sobre todo lleva muchísima explicación técnica y muchísimas fichas de riesgo y todo. Por ejemplo, oye, pues yo tengo una fuga de ácido sulfúrico. Pinchas y te dice la ficha con todos los productos contradictorios que le pueden afectar, qué tienes que hacer, qué productos, qué te produce, si te produce problemas por inhalación, todo eso está en el plan de autoprotección. Esa es una pregunta que si estuviera aquí mi socia me terminaría por mala cara. Sí, mira, fundamentalmente los planes de autoprotección dependen mucho de quién tengamos enfrente. De que con las empresas suelen ser rápidos. Un mes. ¿Vale? Mejor un mes porque tienes mucho más trabajo y al final tienes que compatibilizarlo todo. Con la administración es más complicado. Cuando hacemos un plan de autoprotección de un centro público, imagínate una residencia de ancianos de un municipio, es complicado porque nunca tienen la información. Te vas allí, no, habla con el arquitecto, habla con no sé quién. Vosotros soléis tenerla. Vosotros generalmente al final tienes un interlocutor, no 27, tienes un interlocutor o dos, pues a lo mejor el jefe de mantenimiento y el gerente de la empresa o el director de la empresa o alguien que te pasa toda esa información. La verdad es que nosotros con esa primera visita, con esa inspección ocular que es detallada y donde tomamos nota de todo, fotografiamos todo, ya tenemos mucho avanzado. Pero un mes, de media un mes, dependiendo del tipo de actividad también, pero es bastante rápido. Es bastante rápido y luego tienes, vamos a ver, ese informe de deficiencias hecho es inmediato, se lo hacemos de hoy para una semana, ¿vale? Y sobre todo en el momento en que existe esa elaboración del plan, se pone en marcha, tú tienes acreditado que estás llevando a cabo esos actos de producción. Es decir, que si en ese periodo tuvieras un problema, nosotros te acreditamos que se está realizando, ¿vale? Igual que lo mismo que te he dicho cuando lo presentamos, os damos el registro de entrada inicial, que no es el registro definitivo, eso nos lo envían después y os lo damos después. Pero ese registro de entrada inicial ya lo tienes. En cuanto a la tramitación, al final es nuestra forma de trabajar, ¿eh? Cada uno trabaja como quiere y es absolutamente lícito. Nuestra forma de trabajar es que tú te olvides. O sea, yo me encargo de redactar el plan, yo me encargo de presentarlo, yo me encargo de formar a tu gente, yo me encargo de luego comunicar al 112 cuando hagamos el simulacro y tú no tienes que hacer nada porque no es tu trabajo. No es tu trabajo, es como si yo voy a un restaurante a comer y tengo que retirar yo la mesa. O sea, yo voy a comer, oiga, a mí me da la comida hecha. Tú quieres que te haga un plan, yo te pediré datos, pero tú no tienes que preocuparte en la administración, ni en hablar con bomberos, ni en hablar con el 112, ni con el ayuntamiento, ni con nadie. Eso es nuestro trabajo.
Más preguntas. Idea para el ayuntamiento, que lo estamos hablando, es dos cosas. O poder hacer una bolsa de subvenciones a las entidades para que las empresas hagan planes de autoprotección, o bonificar, como se bonifica cuando hay una instalación fotovoltaica, a quien tenga plan de autoprotección. Por premiar, porque realmente puede ayudar mucho. Hombre, además, evidentemente, y esto ya como empresario también, lógicamente, si al final llegas a un acuerdo, si algún ayuntamiento se implica en esto, llegas a un acuerdo, los precios no es lo mismo hacer un plan de autoprotección que hacer 30, lógicamente. Entonces, todas las partes resultan beneficiadas, tanto el ayuntamiento como vosotros como nosotros. Porque yo, aunque cobre menos por un plan, estoy haciendo 30 y no estoy haciendo 1. ¿Necesitas hacer una pregunta? Sí, pero la empresa actualmente no Vale. el plan de autoprotección. No, vamos a ver, mira. Quedemos con dos conceptos. Los planes de autoprotección se hacen con lo que hay. O sea, ahí no hay ciencia ficción. Nosotros no vamos a poner. La empresa tiene lo que tiene, y te lo van a homologar, siempre y cuando el plan esté correctamente hecho y la formación correctamente hecha, te lo van a homologar igual. Otra cosa es el documento que yo te voy a hacer a ti, que es para ti, insisto, con una causa de confidencialidad donde te aconsejo lo que tienes que tener, y a veces no aconsejamos lo que tienes que tener, a veces te decimos, te están cobrando algo que no te hace falta. Que también ocurre. Te están cobrando algo que no te hace falta. Entonces, en ese sentido no te tiene que preocupar, porque primero te diremos lo que te haría falta para que tú vayas. Esto no se ocurre con los hospitales. Nosotros hemos llevado, y esto sí que es a ser un ente público, no hay problema, nosotros hicimos en la Arnau de Vilanova y el Hospital de Liria, y le dijimos, tenéis que modificar toda la sectorización del hospital. No tenéis cuentas RF en determinados países, tenéis que modificarla. Bueno, lo fueron haciendo conforme podían, conforme iban teniendo dinero. Pero el plan se hizo tal y como estaba el hospital. Luego, como han habido modificaciones estructurales importantes, pues hemos tenido que ir comunicando, porque eso también, o sea, si tú mañana cambias estructura de dentro de tu nave, esa modificación la comunicamos nosotros a la agencia, no os encargáis vosotros, ¿vale? Nos lo decís, nosotros modificamos planos y los enviamos. ¿Más preguntas? Pues nada, me alegro que os haya quedado medianamente claro. Y bueno, ahí tenéis mi contacto con independencia, de verdad. Yo sé que a veces me riñen por estas cosas, pero con independencia de nada, absolutamente de nada, ahí tenéis mi teléfono, cualquier duda. Nosotros otra de los servicios que damos, pero ahora no lo estoy vendiendo como un servicio, sino como algo de verdad, es que mi teléfono, que acaba en 112, curiosamente, está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Esto quiere decir que yo voy a ir a apagarte tu incendio? Evidentemente no, ir a bomberos, pero el asesoramiento, incluso la personación para decirte, pues tranquilo, porque esto lo vamos a hacer así, la tenéis también con nosotros. O sea, nosotros ese servicio también lo damos. ¿Vale? Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros. Esto es un mundo complicado, que no se hace de hoy para mañana, pero que hay que empezar. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Un placer, como siempre. Bueno, os vamos a pasar.